Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 8 y un minuto por encima de las 8. Aquí estamos en Relincho, estamos en La Picota. Un jueves más, el primero después de ese aniversario de esta casa de Relincho. Comenzamos rápidamente haciendo un repaso a las noticias, como siempre, sección de deportes, meteorología. Nos acercamos a Santander, vamos a hablar con el PSOE, vamos a hablar con Unidas por Santander del tema de basuras. Lo hablábamos la semana pasada, pero sigue estando de actualidad toda la problemática de la recogida de basuras del Ayuntamiento de Santander. Nos vamos a acercar a hablar con nuestro compañero Manuel Alegría de esa charla que tiene sobre el franquismo y, lógicamente, hablaremos sobre la ley de memoria histórica que va a llegar, y también nos vamos a acercar a hablar con un refugiado colombiano que ha estado de acogida, está de acogida en Asturias y que da una charla en La Vorágine este fin de semana. Después el Fresh, por supuesto, todo esto y mucho más aquí en La Picota. Como siempre, comenzamos teniendo que repasar la incidencia en Cantabria, que está teniendo día a día un paulatino crecimiento en COVID-19 hasta situarse hoy en los 75 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 45 casos a 7 días. Pero el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuluaga, ha apuntado en rueda de prensa que este aumento no se refleja en la ocupación hospitalaria, que permanece estable con 15 ingresos, de las que solamente una persona está en la unidad de cuidados intensivos UCI. Tanto el vicepresidente como el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, han indicado que de momento no hay que tomar más decisiones. Lo que sí han continuado son las movilizaciones de los agricultores, de los ganaderos, perdón, en nuestra comunidad autónoma. Ahí pueden ver imágenes de esta misma mañana. Cerca de un centenar de tractores se han concentrado este mediodía ante la factoría de Andros en la Serna de Iguña para protestar por los bajos precios de la leche, en una movilización que, como decíamos, ha congregado a varios centenares de ganaderos, la mayoría portando tractores, como pueden comprobar, convocados por Ugancoa, Asaja, UPA y Aigas. Es la cuarta movilización que se lleva en Cantabria, de todas las que se están realizando en zonas industriales, así como en los principales centros de distribución de leche, hasta que se revierta la situación a la que están siendo sometidos ganaderos de la comunidad. Sostienen que en estos momentos los ganaderos de Cantabria están curando la leche a una media de 0,34 euros por litro, lejos de los 0,40 que afirman que deberían de cobrar para poder hacer frente al creciente aumento de los costes de producción. Cantabria recibirá 18,5 millones de los fondos Next Generation de la Unión Europea para los planes de sostenibilidad turística de Santander, Noja, San Vicente de la Barquera y la mancomunidad del Sajanansa, también de la recuperación ambiental, paisajística y arquitectónica del entorno del túnel de la Engaña. El Grupo Ciudadano, en Santander, el Grupo Ciudadano Pasaje Seguro, se concentrará el próximo sábado 20 de noviembre a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Santander para protestar por la instalación de concertinas en el puerto de la capital cántabra y exigir su retirada. En cultura, el Conservatorio Ataulfo Argenta ofrecerá hoy viernes, ha comenzado ya, el tradicional concierto de Santa Cecilia en el auditorio, que está protagonizado por Belén Maravini Zamorano al violonchelo, Elena Maravini Zamorano al violín y Javier Laboreo al piano. Rápidamente nos vamos a la sección de deportes, a repasar las tres noticias más importantes y enseguida irnos hasta Santander. Lógicamente, hoy el protagonista de los deportes es el fútbol, es la Copa del Rey, y es que tenemos ya a los dos representativos cántabros en Copa del Rey con rivales. El Club de Deportivos Solares, que jugará contra el Español de Barcelona tras vencer ayer en los penaltis, conseguir luchar en Copa del Rey frente a un equipo de primera división, y el Cayón, que lo hará ante el Huesca. También tenemos enfrentamiento de Copa del Rey en balonmano. Vasco Balonmano Torrelavega jugará la Copa del Rey ante el Beita Altasuna en el pabellón municipal Vicente Trueba de Torrelavega, y el Unicaja Sinfín ante Trof Málaga tendrá que viajar a tierras malagueñas el equipo de Santander, un viaje largo. El rival Trof Málaga es de plata, así que es bastante asequible. Y para terminar en deportes, el Ayuntamiento de Torrelavega instalará una pantalla gigante en la lechera para que los aficionados
puedan ver en directo al boxeador torrelaveguense Sergio García el Niño en la eliminatoria del campeonato del Consejo Mundial de Boxeo WBC, que se disputará el 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles, en Estados Unidos. La entrada será libre y gratuita, la entrada al edificio multiusos que además lleva el nombre del torrelaveguense. Y nosotros nos vamos a ir para ver la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología con nuestro compañero Carlos Asensio. Así que, Carlos, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada de tiempo inestable en el sureste peninsular y también de temporal marítimo en el Mediterráneo sur, y es que vemos ya como en las últimas horas la nubosidad se concentraba sobre todo en el sur de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Almería, el Estrecho y también en las Pitiusas, con precipitaciones intensas en esas zonas. También la situación anticiclónica se mantendrá durante las próximas horas y en los próximos días, favoreciendo el tiempo estable, salvo esas bajas relativas en el Estrecho y en el sureste, que son las que propician esa inestabilidad y ese temporal marítimo con fuerte viento, ese viento del este que irá reciando en la jornada de hoy en el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, y se mantendrá con intensidad durante la jornada de mañana, lo que nos lleva a activar esos avisos naranjas por fenómenos costeros y por fuerte viento en el litoral que va desde el Estrecho de Gibraltar hasta el poniente almeriense, olas que pueden superar los 4 a 5 metros, viento de fuerza 7-8 en el mar, avisos que se mantendrán activos durante la jornada de mañana, ya que continuará ese temporal marítimo en esos puntos. En cuanto a la tarde de hoy, simplemente destacar esas precipitaciones en el sureste peninsular, chaparrones tormentosos también en puntos del Estrecho y en el sur de Baleares, que irán a menos a lo largo de la jornada. En el resto, tiempo estable con desarrollo de nubosidad de evolución, eso sí, en el archipiélago canario, con alguna precipitación en las islas. En cuanto a las temperaturas, ascenso en el norte, descenso en el sureste, máximas hoy en torno a los 12 a 17 grados en gran parte del país, salvo en el Guadalquivir, que estarán en torno a los 20 a 23, igual que en el archipiélago canario. Y en la jornada de mañana será bastante similar, inestabilidad en el sureste peninsular, todavía con tormentas en el Estrecho, nubes bajas en la meseta sur y en el Cantábrico y nieblas locales a primeras horas en Galicia, en la meseta norte o en el Alto Ebro. Por la tarde seguiremos hablando de esa inestabilidad en el sureste peninsular, también en el Estrecho y en el sur de Baleares, pero precipitaciones que tenderán a dispersarse al final de la jornada. Las temperaturas máximas mañana subirán en el norte, las mínimas seguiremos hablando de frío y de heladas con ese grado bajo cero de León o de Valladolid. Destacamos máximas de 17 en Santander o en San Sebastián, 19 en Pontevedra, 23 en ambas capitales en Canarias. Esto ha sido todo. Si quieren más información, consúltenla en nuestra web. Y nosotros nos vamos a ir ya a Santander. Fíjense, son imágenes de Unidas por Santander que han compartido en sus redes sociales, son imágenes de ellos. Así está la situación en Santander. Lo vamos a analizar precisamente. Han pasado de Ascan a CESPA y no ha mejorado la situación, como pueden comprobar en las fotografías. Saludamos ya a Javier Riancho, concejal del Partido Socialista Obrero Español de Santander. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a La Picota. Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y saludamos también Miguel Saro, es concejal de Unidas por Santander. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acercarte. Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero que os voy a pedir es, para todos los ciudadanos, seguro que los de Santander, por desgracia, lo están padeciendo día a día, pero para el resto de cántabros que nos ven, un resumen, tanto Javier como Miguel, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo valoráis la situación que está ocurriendo en las calles de Santander, Javier? Pues, sinceramente, un descontrol por parte de la alcaldesa, que ha habido un cambio en la concesionaria de la recogida de servicios y estamos viendo que ya lo preveíamos, que no ha habido un traspaso pacífico entre Ascan y la nueva concesionaria CESPA y bueno, todo esto lo tenía que haber previsto el ayuntamiento, que ha tenido tanta prisa en cancelar el contrato con Ascan y dárselo a CESPA, y estamos viendo un descontrol absoluto con Ascan, que se lleva los contenedores, la alcaldesa diciendo que primero que los tenían que volver, luego diciendo que sí que eran de la concesionaria. La situación de las basuras sigue igual, ya hemos visto las imágenes que compartían de él. Está todo lleno de basura, los contenedores desbordados, y es una pena porque la alcaldesa se empeña mucho en
promocionar la imagen turística de la ciudad y, desde luego, con estas imágenes lo que menos van a hacer los turistas es venir aquí, porque es que tenemos un problema muy gordo de basura. Un problema que precisamente hoy Unidas por Santander decía que va a ir más allá de Navidad, Miguel. Sí, así es. No por una cuestión de fortuna ni de fuerza mayor, tenemos un problema muy grave que se va a prolongar en el tiempo, y es que este contrato de emergencia que ha organizado, que ha montado el ayuntamiento para intentar quitar a Ascan lo antes posible de la ejecución práctica del contrato. El contrato ya está resuelto desde hace unos meses, se resolvió por los gravísimos incumplimientos de Ascan que venimos denunciando muchos grupos de la oposición de Santander desde hace muchos años, y los propios trabajadores de la contrata desde hace muchísimo más tiempo. Se ha resuelto porque está contrastado su incumplimiento, pero en teoría la contrata debería seguir prestando el servicio hasta que se licitara nuevo y se adjudicara de nuevo el servicio a otra empresa. Nosotros optamos por la gestión directa del servicio para que el ayuntamiento no pierda el control y la autonomía en la gestión del mismo. Pero en cualquier caso, esto que le hemos propuesto al Pleno no ha salido adelante, solamente nos apoyó el Partido Socialista. No ha sido posible, lo van a adjudicar a un nuevo contratista. Bueno, el hecho está en que Ascan tiene que dar la obligación de prestar el contrato hasta que se adjudique, pero se lo han querido quitar de en medio, no tanto por la necesidad de abordar un grave problema de salud pública que está empezando a existir ahora, pero más agravado que antes, sino porque quieren que esa crisis contractual, ese problema que va a haber con el traspaso del contrato por Ascan al siguiente adjudicatario, sea lo más lejos posible a 2023, año electoral, y 2023 puedan dedicarlo, después de retirar las toneladas de basura que va a costarnos este traspaso por emergencia, puedan dedicarlo a presentar los nuevos camiones de la nueva contrata, hacerse la alcaldesa las fotos de rigor delante de esos flamantes y preciosos nuevos vehículos, y mientras tanto vamos a comer las Navidades de 2021-2022 llenas de basura en la ciudad y llenas de ratas. ¿Pero por qué? Porque CESPA no ha podido encontrar en tan poco tiempo los medios mecánicos y los vehículos necesarios para cumplir el servicio, al menos lo mal que lo estaba haciendo Ascan. Esperábamos que mejor, pero en el tiempo que han tenido no han sido capaces de encontrar esos vehículos. Quizá con el tiempo, y asumiendo que este periodo de CESPA va a durar unos pocos meses, está previsto que 7 en el expediente, quizás sea más, porque va a ser muy litigioso este contrato, con el tiempo lo pueden adquirir, pero lo que estamos viendo son vehículos en bastante mal estado, bastante peores que los que tenía Ascan, porque no hay en el mercado vehículos con la capacidad de carga que tenía Ascan y que estaban siendo pagados con arreglo al canon que pagaba el ayuntamiento. No los hay en el mercado y no los va a poder conseguir fácilmente, así que es un desastre completo, porque en un mes no ha habido tiempo de montar lo que normalmente se tarda muchos meses en montar. De entrada, en 8 días creo que lleva CESPA, ¿no? Haciendo la ejecución del contrato. Se ha ido a peor, que parecía difícil, ¿no? Pero se ha ido a peor. No sé, Partido Socialista y Unidas por Santander, empezamos por Javier, si fueseis vosotros el concejal, ¿cuál sería la solución inmediata para resolver el problema? Luego ya hablaríamos de nuevos contratos de remunicipalización, si es necesario, etcétera. Pero la primera medida para resolver la problemática que hay en las calles de Santander. A ver, vamos a ver. La medida ahora mismo solo se soluciona con más dinero. Para empezar, con más dinero, con más gente, con más contratos de personal, porque el personal es insuficiente. Porque, el comité, perdona Javier, para que nuestros oyentes hagan una idea, el comité de empresa ya ha denunciado, se ha pasado a toda la plantilla, se ha subrogado de Ascan a CESPA, pero aún así sigue habiendo una carencia, ahora no recuerdo si era de 24 trabajadores aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, pero sí que han reivindicado ya la necesidad de más trabajadores. Sí, desde luego, hay problemas con los trabajadores del fin de semana, no sé si al final los llegaron a subrogar o no, pero efectivamente han ido, a lo largo de todos estos años, han ido bajando el número de trabajadores, y es por lo que hemos llegado básicamente a esta situación. La gente se queja mucho de la recogida de basuras y de las imágenes de los contenedores, pero hay otra imagen también que estamos dejando de ver en las calles de Santander desde hace ya un tiempo, y es los barrenderos y las máquinas barredoras. Y ese es un problema también de esa suciedad que se va acumulando día a día en las calles, en las aceras, en todos sitios, y que no se acaba de solucionar. Por mucho que pase el camión de la basura, si no pasan barrenderos, si no pasan las barredoras, tampoco va a estar la ciudad limpia. Entonces, esto se soluciona primero con mucha más gente, y es lo que va a pasar al final. El ayuntamiento está intentando vender que con el mismo dinero, la misma gente y
los mismos camiones, el sistema va a funcionar mejor y se va a limpiar mejor cuando son los mismos trabajadores, como ha dicho Miguel, camiones con peor pinta de las que tenía Scan o peores características de las que tenía Scan, y esto solo se soluciona con más dinero. Ahora mismo, en este momento, con más dinero. Y eso lo vamos a acabar pagando los santanderinos. Vamos a tener un problema de sobrecostes con este contrato de emergencia, y aquí los únicos responsables van a ser el equipo de gobierno, que, como bien ha dicho Miguel, se han querido quitar el problema este cuanto antes de llegar a las elecciones, y ahora estamos viendo que bueno, pues que la accidente está sucia. Y una cosa con lo que ha dicho, perdona, yendo a lo que ha dicho antes Miguel de la maquinaria, yo esto lo estaba hablando con gente bueno, que se dedica un poco al tema de construcción, de las maquinarias, camiones y demás, y te dicen que ahora mismo pedir un camión te tardan entre 6 meses y un año para dártelo. Efectivamente, esta maquinaria que están sacando es maquinaria probablemente que ellos tengan de otros contratos o que estén alquilando, pero ya... Perdón, Jaime, hemos visto cubos de basura en euskera, es decir, vienen de contratos en otras ciudades. Entiendo que de nuestra vecina País Vasco. Le veía hoy en redes sociales la fotografía. Sí, es que no hay, ahora mismo con el problema que hay de toda la cadena logística y de producción, o sea, es que, vamos, tardan entre 6 meses y un año en darte un camión de estas características, y alquilarlos no es tan fácil. Entonces, ahí tienen un problema bastante gordo, y lo van a intentar solucionar con dinero, pero no estoy seguro de que lleguen a hacerlo. Miguel, no sé si crees que con dinero se resuelve, y después te quiero preguntar, cuando me contestes a eso, por los camiones que tiene Ascan, que Ascan dicen que son de Ascan, que la alcaldesa dice que son de todos los santanderinos, pero al final Ascan pide, creo que son 3 millones de canon, de terminar de pagar el canon para que sean municipales, pero no lo son de momento. Esto es lo que pasa con las rupturas de unas relaciones de tanto amor como ha habido entre Ascan y el equipo de gobierno de Santander durante tantos años. Pues al final las crisis, cuando el amor se acaba o se acaba el interés mutuo, las crisis son terribles, y es lo que ha pasado ahora. Dinero sí, con dinero se puede solucionar en parte, pero como decía Javier, no hay vehículos, esto no es como un concesionario de coches, que vamos ahí, bueno, quiero un camión de 30 toneladas de recogida y 40 barredoras. Venga, lo ponemos aquí, que lo pagamos todos los santanderinos, porque el contrato se licita por 16,5 millones, pero asumiendo que los vehículos que estaban pendientes de amortizar se entregaban a CESPA por Ascan, y CESPA continuaba con el coste de amortización de los vehículos, o lo asumía el ayuntamiento, pero es que esos ya no los tiene, y ese coste extra de alquiler de nuevos vehículos lo va a tener que asumir el Ayuntamiento de Santander. Va a ser mucho más cara la prestación de servicio de lo que era anteriormente. Entonces, sí, poniendo bastante más dinero de lo que costaba el anterior servicio, vamos a llegar a un nivel con el tiempo, quizá ya entrando 2022, que va a mejorar, no sé hasta qué punto, Y hay que tener en cuenta que CESPA ya ha dicho ya en octubre que se podía hacer cargo y tenía capacidad de asumir todos los vehículos que no entregara Ascan. Lo ha dicho porque, claro, hay un conflicto de intereses. A CESPA le interesaba mucho el contrato, ha visto un ayuntamiento, un equipo de gobierno desesperado que necesitaba librarse de Ascan ya cuanto antes, y ha dicho sí. ¿Por qué? Porque le interesa conocer el servicio bien para, de cara luego a la licitación del nuevo contrato, hacer una nueva oferta, porque el contrato nuevo será por 10 años, no va a ser por 7 meses, como es este contrato de emergencia. Pues ha dicho sí, yo te lo consigo. ¿Qué pasa? Que no lo ha encontrado. No lo ha encontrado porque no es posible de encontrar en tan poco tiempo. Entonces, el dinero sí lo va a arreglar, pero lo vamos a pagar entre todos. Y luego, la otra consulta que me habías hecho, la otra pregunta, ¿cuál No, era? eso era, si con dinero se resolvía, y el tema de los camiones, que se los queda Ascan, pide el canon, Pues los son camiones es que, municipales, no son municipales, no sé qué información a tenéis. ver, Ascan entiende que todo lo que dice el ayuntamiento es falso. Bueno, yo creo que está bastante bien fundado el incumplimiento por parte de Ascan, muy grave, y está fundado la resolución. Lo que pasa es que este expediente se ha armado en tan poco tiempo, desde justo esta legislatura, debido a un expediente de control financiero de servicio de intervención, no del servicio que debía controlar el contrato, que puede haber algún error, pero es que es tan flagrante su incumplimiento. Pasa que, claro, Ascan luego dice que hay algunos elementos dentro de la cuenta de liquidación del contrato que están mal calculados y que le perjudican a ellos, y lo retiene a cuenta del pago. Ascan está siendo muy poco leal, totalmente desleal con el ayuntamiento, pero claro, es lo que decía de las antiguas relaciones de tanto amor como ha habido, tanto interés mutuo,
ha habido antes con tanta gente de Ascan dentro del ayuntamiento, como bien sabemos, pues las rupturas al final acaban pues muy mal. Antes de hablar de cómo enfocaríais el contrato o la remunicipalización, si fueseis alcalde, Javier y Miguel, que eso lo hablamos luego, nos comenta por aquí Marta en el chat un tema que me parece interesante. Santander solo tiene limpio el Paseo Pereda y si eso, dice que muchas veces pasas de Castellar a San Martín y ya flipas. ¿Están resintiendo el extrarradio más esta crisis de las basuras que la zona centro de Santander? O sea, se está potenciando, entiendo, se están centrando esfuerzos en dejar limpito el centro, o relativamente limpio. Miguel, sí, Javier. Sí, pero bueno, lo están intentando, pero ya hemos visto que hace una semana y pico llovió, no habían recogido las hojas y se inundó la Plaza de Italia. Entonces, bueno, yo creo que están haciendo lo que pueden un poco para lavar la imagen, pero es que Santander tiene unas dimensiones y ellos tienen la gente que tienen, la maquinaria que tienen, y es que por mucho que limpien la zona centro, la zona noble o la fachada bahía, como queramos llamarla, el resto de la ciudad va a ser muy difícil y está muy descuidada. Nosotros la semana pasada estuvimos en la zona de la ladera norte de General Dávila y estaba todo de basura, hasta los contenedores llenos y demás. Ayer estuvimos, ahora que hablas de la zona noble, estuvimos dándonos una vuelta por el comercio de Hernán Cortés y el comercio de Hernán Cortés se queja de lo sucio que están los contenedores, que no los vacían, lo sucia que está la calle, que no pasan los barrenderos. O sea, en la calle que tiene el comercio pues bueno, un poco más especial en Santander, que no está todavía en las franquicias, ¿no? Hay un comercio de cercanía de tiendas y demás. Incluso en esa calle, al lado justo por detrás del Paseo de Pereda, se están quejando de eso. O sea que bueno, es en todos lados. Miguel, no sé qué opinas respecto a la desarrollo del centro y después, bueno, adelante y luego os pregunto otra cosa. Sí, bueno, es la tónica habitual del contrato en condiciones normales, y es que ha sido normal en los últimos años esa prestación del servicio, que no lo ha sido, siempre ha sido así. El centro se esforzaba mucho más, pero por lo que ya hemos dicho de la pérdida de mucho personal, se ha pedido muchos personales de peón de limpieza, gente que hacía trabajo de barrenderos, hacía papeleras y barría la calle, ha desaparecido, se han amortizado decenas por su trabajo, entre 60 y 70, no está claro, durante la ejecución de este último contrato. Esa es la gente que hacía el trabajo de más detalle, con la excusa de la tecnificación y traer más máquinas, han amortizado puestos de trabajo con el consentimiento del ayuntamiento, hasta el punto que quizá el ayuntamiento haya estado pagando, o eso pueden sospechar incluso dentro del comité de empresa, haya estado pagando por puestos de trabajo que ya no estaban dentro de la plantilla porque se habían amortizado. Bueno, es tremendo lo que ha hecho Ascan durante este contrato. Entonces, no dan abasto y lo que se hace es limpiar el centro de Santander y ahora ya yo creo que ni eso, porque las zonas que tienen más tránsito se ensucian más porque tienen más uso y también se ve bastante suciedad. La limpieza diaria, el contrato, cuando termina, ya por curiosidad, estamos hablando, ¿no?, del contrato de basuras, pero bueno, el de limpieza diaria también parece que necesita una revisión o una mejora. Es el mismo, está El mismo, unido. o sea, también lo lleva CESPA. Sí. Lo llevaba Ascan y se han traspasado los dos. También de la red diaria, de acuerdo. Empezó por Javier, terminó con Miguel, ya la última pregunta. Si fuese Javier Riancho alcalde en 2023, ¿cómo resolvería el problema de las basuras en Santander? Y ya no hablo de este corto plazo, ¿no?, que decíamos, hacen falta billetes. Quiero decir, ¿cuál sería la planificación del Partido Socialista de Santander con el tema de limpieza y de basuras? Bueno, yo creo que no sé si iríamos a la remunicipalización como planteó en su momento Miguel, pero sí que es cierto que estaría bien estudiar la remunicipalización, más que nada porque al final el beneficio que tienen estas empresas pues revertiría al ayuntamiento, ¿no? O serviría para contratar a más gente o la maquinaria. Pero evidentemente esto es un
problema que se ha generado durante muchísimo tiempo, durante más que esta legislatura, ya veníamos de antes, y esto solo se soluciona redactando un nuevo pliego, aumentando las condiciones del personal, sobre todo del personal del día a día, lo que hablamos que se ha ido tecnificando demasiado y debería de volver un poco a equilibrarse esa balanza de medios humanos y medios materiales, y evidentemente con un control por parte del ayuntamiento que en ningún momento se ha dado. El servicio que lleva el control de las basuras en el Ayuntamiento de Santander no ha sido diligente ni en las sanciones a la empresa, ni en controlar el contrato, ni en ver lo que se estaba haciendo con el personal y con la maquinaria, si se ajustaba a contrato o no. Entonces, si al final tú dejas a una empresa de estas características que campe a sus anchas por la ciudad, pasa esto. Entonces, muy importante sería pues eso, un nuevo pliego, ver un poco reequilibrar las máquinas con el personal y efectivamente un control exhaustivo por parte del ayuntamiento. Miguel, supongo que la remunicipalización, ¿no? Es lo que nos dirás, que harías si Unidas por Santander en 2023 o con el nombre que os presentéis, llegase a la alcaldía. Entiendo que la remunicipalización, de la que, por cierto, se han puesto ejemplos de multitud de ayuntamientos en los medios de nuestra comunidad y a veces se nos ha olvidado el más cercano, que puede ser Torrelavega, por ejemplo, en la que recientemente se ha remunicipalizado. Así es. Bueno, yo creo en la gestión directa por parte del ayuntamiento. Es verdad que confío en la gestión directa cuando estos incapaces no pueden ni siquiera controlar un contrato que tiene, en teoría, herramientas de control smart. Es una responsabilidad que no están capacitados para hacer. Pero si yo fuera alcalde... Perdona, Miguel, ¿tú crees que si hubiese sido municipal tampoco hubiese sido mejor con estos dirigentes, me refiero? Bueno, es que si el PP hace una gestión directa del contrato, nos podemos encontrar aquí con una buena, sería tremendo. Si es que tienen los servicios públicos desmantelados en Santander, los externalizados y los que se prestan de forma directa. No confían en lo público. Es que no confían en lo público, intentan externalizar todo lo posible. Pero es que cuando se externaliza tampoco controlan cuando se gestiona por una empresa. Yo sí creo en la gestión directa del contrato, porque tiene unas ventajas. Tiene la ventaja de que te ahorras recursos, te ahorras el IVA, te ahorras el beneficio industrial de la empresa, que claro, lo que quiere es ganar dinero, obviamente, aparte de prestar el servicio, que no le toque las narices el ayuntamiento, y lo estoy haciendo bien, yo me organizo para ganar el más dinero posible. Te ahorras también herramientas de control que están a disposición del ayuntamiento y no hace falta duplicarles a través de la empresa. Y además es que las empresas de servicios, que son muy pocas las que tienen capacidad financiera para asumir contratos de este tipo, no son tantas como hace unos años, son empresas que tienen capacidad para engañar un poco a las administraciones, imputando como gastos para justificar la oferta algunas cuestiones que pueden controlar a través de plataformas, digamos, de control de gestión del gasto ajenas a ese servicio en concreto, porque tienen servicios prestando en todos los ayuntamientos, muchos ayuntamientos grandes de España y de fuera, son grandes empresas de capital internacional. Entonces, yo creo que la gestión directa es más eficaz porque asegura eso, asegura la autonomía, es más económica, más rentable incluso, si se gestiona eficazmente. Entonces, la eficacia no está reñida con la gestión directa de lo público, pero claro, para que sea una gestión eficaz hace falta que haya políticos responsables también, que encarguen a gestores eficaces, no amiguitos del partido, la gestión del servicio. Funcionarios públicos con capacidad y gente totalmente imparcial. Claro, si estás durante muchos años premiando a incapaces, pero que te son fieles, y desplazando a capaces de los que no tienen segura su fidelidad, lo que pasa es que al final la administración no funciona eficazmente y no presta los servicios que tiene que prestar, porque el ayuntamiento está ahí para prestar servicios esenciales, que no hay en el mercado que los supla, porque son servicios que atienden a necesidades que algunos vecinos no tienen otro que se los atienda, no tienen capacidad de ir al mercado a obtener algunos recursos y los tiene obligación de prestar el ayuntamiento. Cuando se prestan ineficazmente es un ataque a las bases de la propia democracia. Entonces nosotros queremos que lo público sea gestionado directamente y además de forma eficaz, saltando ese mantra que tiene la derecha de que, bueno, es que la gestión pública siempre es ineficaz y la privada es eficaz. Pues aquí tenemos un ejemplo de que eso es falso. De acuerdo, Javier Riancho, muchísimas gracias por acercarte a la picota. También Miguel Saro, muchas gracias por acercarte y por intentar radiografía cómo está la situación de Santander con el tema de basuras, que ahora mismo es el tema más candente
pero vamos, que son muchos los palos de actualidad que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Santander y que parece que todavía nos queda una legislatura movidita, no en cuanto al voto, porque sí que pese a no tener mayoría absoluta, ya Gema igual, la alcaldesa sí que tiene la estabilidad, ¿no?, de ese pacto, pero bueno, que parece que nos queda un final de legislatura movidita en cuanto a diversos asuntos. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, un saludo. Y nosotros continuamos, por cierto, nos decía Marta, Cantabria está recogiendo firmas por la remunicipalización de aguas y basuras, si no me equivoco, ha comenzado hoy esa recogida de firmas. Por lo menos he visto una foto en Numancia, si no me equivoco, en la plaza de Numancia por parte de cantabristas, y nosotros vamos a pasar ya al segundo invitado de la noche, como es Manuel Alegría, historiador y compañero de esta casa. No sé si Manuel Alegría, no, todavía no está por aquí Manuel Alegría, a ver si lo podemos le podemos tener cuanto antes al bueno de Manuel Alegría, compañero del Concejo, que nos decía que nos decía en la gala que igual vuelve el Concejo. Bueno, pues estamos atentos porque gran programa el que había en esta casa, el Concejo, en el que se hablaba de asuntos muy interesantes. Fue de los primeros programas en los que se habló de esa ley de entidades locales menores, de la que después hemos hablado nosotros con Ángel, pero fue el primero fue el Concejo, en la que hablaron precisamente con Ángel, una entrevista que tuvo Julio con Ángel, y fíjate, Marta también coincide en que vuelvan. Y estamos muy pendientes. Estamos negociando, nos dice el bueno de Quitos, que están negociando el regreso del Concejo. Saludamos ya a Manuel Alegría. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Por venir. ¿Qué tal? Bueno, como ves... Estoy un poco con la voz bastante tomada. Nada, va a ser un poco difícil casi seguir el hilo del programa porque me está costando, pero bueno, intentaremos responder a lo que me preguntes, Álvaro. Con ganas de Concejo, pero bueno, miro la chuleta, viernes 19, es decir, mañana a las 7:30, en la calle Vía Cornelia, esquina con Joaquín Reguera, pues hay una charla de asamblea contra el racismo y la discriminación de Cantabria. Es la sede de la CGT en Santander, titulada Memoria histórica del final del franquismo y la transición en Cantabria. Antes de hablar de la charla, estoy en la obligación de preguntarte, porque es completamente actualidad, esa ley de memoria democrática, ¿no?, que es como la han llamado, y por ejemplo la oposición de Esquerra Republicana de Cataluña, que pide la derogación de la ley de amnistía. No sé qué opinión te merece. Bueno, yo en principio este compromiso le tenía con los compañeros que estaban desarrollando una serie de jornadas fundamentalmente para analizar la transición política, muchas veces también en la transición política los mitos que han existido sobre la misma y su incidencia en Cantabria. El título de la charla de mañana hace referencia a la memoria histórica, pero yo más bien la voy a enfocar desde la perspectiva de cómo la historia debe tener, ¿no?, como objetivo el análisis del pasado. El tema de la memoria histórica o la memoria democrática está en relación con las ocultaciones que en las tendencias dominantes de una sociedad existen. En este caso, hay que hablar claro. La Guerra Civil Española tuvo unos derrotados y unos vencedores. Y en estos momentos, los derrotados de la Guerra Civil intentan recobrar la memoria de aquellos que murieron por los planteamientos en aquel momento defensores de la legalidad republicana, y se encuentran con la resistencia de los vencedores que en nombre entonces de la civilización, las élites del cristianismo y contra el comunismo, ejercieron atrocidades en su régimen impuesto desde el 1 de abril de 1939 tras la victoria en la guerra. Entonces, el problema político, desde mi punto de vista, de la memoria histórica, está en que
no es posible todavía normalizar una situación, que es reconocer en la memoria democrática el esfuerzo realizado por los perdedores en la guerra civil, que curiosamente son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y viceversa. Los ganadores de la guerra civil fueron los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, pero en virtud de otra serie de planteamientos geoestratégicos han llegado hasta la actualidad y están haciendo todo lo posible para que el reconocimiento de aquellos que perdieron la guerra civil no se haga ni humana ni políticamente, sobre el pretexto de que las actuales leyes de memoria democrática no reconocen por igual a todos los bandos. Pero vamos a ver, el bando que venció tras un golpe de Estado está perfectamente reconocido incluso en las lápidas de las iglesias de este Estado, ¿no? Yo no soy un experto específico ni jurídico ni histórico en el tema de la memoria histórica. Tengo algún trabajo de comarcas concretas, como el caso de poblaciones donde mi familia se vio involucrada, materna, ¿no?, que eran perdedores del bando republicano. Y yo mañana intentaré hacer una visión de lo que la transición política desde el franquismo a la democracia liberal pudo suponer en el contexto del Estado y en Cantabria, y cómo de alguna manera la orientación que se llevó a efecto entonces de la transición está explicando realidades del momento presente, como la eclosión del neofranquismo en una estrategia global internacional de ascenso de la extrema derecha. Hablas de la transición, así que después nos centramos un poco, nos comentes las pinceladas más importantes que hubo en Cantabria, pero desde luego, a mí cada vez que hablamos de la transición se me viene a la memoria un libro de Mariano Sánchez Soler que se titula La transición sangrienta. No sé si coincides ahí con el título del libro, en el que, bueno, siempre se ha puesto la transición española como ejemplar y como modélica, pero detrás está llena de sangre, realmente. Tanto de bandos policiales como de bandos de extrema derecha, triple A, Legionarios de Cristo Rey, como grupos terroristas, ETA, etc. Estoy totalmente de acuerdo. La transición, como dice Vicente Navarro tantas veces, no fue tan modélica como se nos intenta expresar. Pero hay una cuestión. Yo no intento justificar ningún tipo de violencia porque parto del punto de partida ético de la actuación política desde presupuestos de no violencia. Pero bueno, el ser humano es violento desde los orígenes de la humanidad y hay ejércitos en estos momentos. Los estados que tienen ejércitos que no se crean para la paz, sino para matar, ¿no?, son los más respetados. Esta es la realidad. Entonces, sobre los presupuestos de la no violencia, hay que, estoy de acuerdo contigo, incidir que en esa transición que se nos ha planteado como modélica, los grupos de extrema derecha ligados a aparatos de Estado que en estos momentos están más vivos que nunca en el Deep State español actuaron con plena inmunidad. Perdona, Manuel, porque es verdad que la izquierda o los nacionalistas periféricos que emplearon la violencia, la ETA, etcétera, que siempre se plantea, son gente que está cumpliendo en la cárcel muchos años de condena y siguen. Los aparatos de la extrema derecha han actuado con mucha inmunidad en este estado y siguen actuando. Porque siempre se nos viene a la mente la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, pero es que son muchísimas más. Sí. Yolanda Díaz, etcétera. Yolanda, Julio, etcétera. Esto fue, quizá lo que hay que analizar también mañana, cómo la transición se realizó sin haber puesto un punto y final a lo que fue el franquismo. El franquismo no ha sido condenado, no es condenado en estos momentos. Es más, los que son alternativa al gobierno de España defienden por activa o por pasiva ese régimen, porque es el régimen de los ganadores de la guerra civil. Es más, el PP actualmente, que es un inmodificador de la Constitución, que fue un partido que se opuso a esa misma Constitución porque pensó que esa Constitución podía haber sido el marco jurídico para un cambio ante el cual ellos no estaban de acuerdo en llevar a efecto. No voy a hablar de Vox, ¿no?, que es un poco, pues, podríamos decir, la herramienta a la mano del IBEX 35 en la exacerbación de todos aquellos aspectos que en la transición
tuvieron ellos que condicionar en su argumentación y que ahora están saliendo ya con toda su esplendor, ¿no? Franco fue un régimen que anticipó a la democracia, las mujeres, el feminismo es una manipulación social, las autonomías tienen que desaparecer, el obrero vive mejor cuando se supedita al patrón, es decir, en definitiva, todos los argumentarios de las extremas derechas que responden a los intereses de las élites en aquellos momentos de crisis, como pasó en la época de entreguerras con el surgimiento del fascismo y del nacionalsocialismo, cuyo ejemplo en el Estado español fue Falange Española y de las Homs y después toda la convergencia de las élites que se vieron amenazadas en sus intereses históricos desde la Edad Media por los planteamientos que podían surgir del marco democrático republicano de la Segunda República. Muchos de los condenados de esa extrema derecha, y ya ahora sí que entramos en Cantabria, pero antes, muchos de los condenados de esa extrema derecha se vieron en la calle gracias a la ley de amnistía. Una ley de amnistía que siempre nos han intentado vender, que era para los presos políticos, de comisiones, PC, etcétera. Pero vamos, PC y comisiones, siempre lo pongo como ejemplo, son los que más presos pusieron. A nivel estatal, sí, también en el contexto estatal hay que considerar la resistencia de los nacionalismos periféricos y de la propia izquierda, ¿no? A la izquierda del PC. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo de que yo creo que a nivel estatal la resistencia frente al franquismo la desarrolló fundamentalmente el PC o sus grupos o sindicales, comisiones obreras, más o menos en la misma estrategia, ¿no? Pero eso, que al final se benefició la extrema derecha de esa ley de amnistía, que siempre se ha vendido que iba para los presos políticos del franquismo. La ley de amnistía, que parece que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que se promulga para que los presos políticos del franquismo puedan vivir en una normalidad, en una democracia liberal, está haciendo inmunes a todas las tropelías del franquismo. Entonces, es el problema que está surgiendo en estos momentos con la ley de memoria histórica, que es sustitutoria de la de Zapatero de 2007, que el 15 de septiembre se ha planteado por el gobierno Sánchez, por la ministra Calvo, en el Parlamento. Es el problema actual. Se deben de permitir y apoyar las investigaciones que lleven a conocer cuáles fueron los damnificados del bando derrotado, porque del bando vencedor están glorificados prácticamente desde el momento de su victoria, primero, y en segundo lugar, deben establecerse medidas de compensación económica y jurídica a un régimen que surge de un golpe de Estado y de una guerra con una imposición fascista, inicialmente fascista, luego acabó siendo un régimen autoritario, etc. La justificación, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje, ¿no? Y esa es la clave. Y va a ser una clave difícil, porque Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, Junts per Catalunya creo que también, y Bloque, están poniendo un poco ante las cuerdas al gobierno, llamémoslo, de izquierda, PSOE, Podemos, estatal. Diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una ley un poco seria. Claro, estos tienen que responder y dicen, bueno, si se van a juzgar teóricamente, no derogando la ley de amnistía, es un poco el argumentario en estos momentos desde las posiciones del gobierno, ¿no? Se va a poder juzgar los delitos de lesa humanidad del franquismo, pero no va a tener efectos jurídicos. Y amenaza la derecha, que no votó esa Constitución ni formó parte del ente, digamos, del acuerdo constitucional, porque de ese, digamos, acuerdo constitucional participó fundamentalmente aquel sector desde el franquismo que evolucionó al centrismo, Suárez, que se le cargaron a Suárez, ellos mismos que han puesto el aeropuerto ahora de Barajas, Adolfo Suárez como gran figura de la democracia, se la debe este Estado a Suárez y al rey. Claro, mañana habrá que plantear qué papel jugaron los opositores democráticos al franquismo, entre ellos el PC que tú planteabas anteriormente. ¿O es que simplemente ha sido una concesión de los posfranquistas a la democracia en este Estado? ¿Ha sido algo benévolo concedido por nuestro rey, puesto por Franco y por Adolfo Suárez, que a pesar de que pudo haber tenido elementos, digamos, de gestión positivas, yo así lo catalogaría, no hay que olvidar que surge de ministro del Movimiento Nacional, que era el partido único del régimen
no precisamente democrático franquista, ¿no? Y entonces todo eso es lo que hay que analizar, ¿no? Y ver cómo la memoria histórica puede acometer el análisis de lo que sucedió y de cómo eso se puede transmitir al presente, no solo en simbología, sino en la escuela, educando democráticamente a la ciudadanía. Ya para ir terminando, Manuel, te quiero preguntar, porque es otro de los temas en los que vas a hablar, la transmisión en Cantabria. Sí. Entiendo que la mayor movilización es pro Estatuto de Autonomía, ¿no? Todo ese movimiento autonomista que se desarrolla en Cantabria, pero no sé qué pinceladas nos puedes dar de cómo fue esa transición en nuestra comunidad. Sí, es curioso porque de una transición que comienza no teniendo demasiados elementos diferenciadores a la transición que se puede entender desde un punto de vista global en el conjunto del Estado, acaba teniendo elementos diferenciadores claros respecto a la transición del resto del Estado. ¿Cuáles pueden ser esos aspectos, no? Bueno, la lucha antifranquista. Cantabria, pues, bueno, aunque solo sea desde el punto de vista de la épica de los guerrilleros, es un escenario de lucha antifranquista en una comunidad o en un país conservador, como lo es, ¿no? Sí. La lucha es obrera, una referencia. Que se nos olvida, pero también. Sí, ahora voy. Y luego entraría lo que es un poco la lucha contra el franquismo, de lo que son las bases estructurales de la izquierda democrática o del movimiento democrático, casi podemos decir, que se reduce en parte a la izquierda, pero que podría trascender a la izquierda, que se da en el resto del Estado. Y en ese sentido, pues la OAC, el surgimiento desde la OAC de ORT, casi podríamos decir, ORT sobre todo, ¿no? Pero bueno, también ligado al ORT, a la izquierda del PC, el PT, Partido de Trabajo de España, después el surgimiento de comisiones obreras, es una lucha antifranquista que se da en la transición o en la pretransición en Cantabria similar a la del Estado. Lo que pasa es que en el transcurso de la transición yo creo que hay dos elementos que son más de característica propia que se van a manifestar. Por una parte, como tú muy bien dices, la lucha autonómica, ¿no? El hecho de que surja Vic y que en el Festival de Ganados, que se celebra el 26 de junio, unos días después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, y ahí Revilla, como presidente, ahí diga, el siguiente objetivo que vamos a plantear para todos los partidos y toda la representación elegida en estas elecciones del 15 de junio es la consecución de un estatuto de autonomía para Cantabria, porque por ahí van a ir, digamos, las líneas de la transición para dar respuesta a los problemas regionales, ¿no? Antes de eso, el objetivo de ADIC era la consecución de un concierto económico similar al de, cuidado, Navarra y Álava, que Vizcaya y Guipúzcoa no lo tuvieron hasta aprobada la Constitución, por el hecho de que habían sido provincias que se habían adherido a la República, ¿no? Y Franco les eliminó los conciertos, solamente lo pervivió durante el franquismo, Navarra y Álava, fieles a esto. Ahí surge como una asociación que persigue un concierto económico, pero después de las primeras elecciones, la vía de dar respuesta a los problemas periféricos va a venir del lado de las autonomías, ¿no? Hasta que se configura el Estado de las Autonomías y en el título 8 incluso de la Constitución Española del 78 se recoge como forma de estructuración del Estado. Ahí Cantabria va a marcar una línea propia en la transición y en gran parte, yo eso lo viví personalmente, aparte de los análisis desde el punto de vista historiográfico, ¿no? que he realizado, los problemas globales del Estado en cuanto a la configuración de un modelo de Estado democrático liberal, en Cantabria van a ser casi superados, estos planteamientos comunes, por la lucha por la autonomía de Cantabria, por una parte. Y por otra, la transición se va a desarrollar, la transición política, en un contexto que va a ser el de inclusión de España en la Unión Europea, lo cual para Cantabria trajo unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista del cambio del modelo productivo. Dos cosas muy importantes que hemos hablado muchas veces, ganadería, la puta de leche y sobre todo la reconversión industrial, que los jóvenes de nuestra comunidad no lo sabrán, pero Cantabria era una potencia industrial, todo el arco de la bahía
y el corredor Total. de Versalles de Torrelavega-Reynosa. ¿Dónde se produjeron las máximas movilizaciones europeas desde el punto de vista social y obrero como consecuencia de la reconversión industrial? Cantabria, ejemplo, Reynosa, 1987. Y por último, desde el punto de vista político también, la transición va a quedar definida en Cantabria porque, digamos que los elementos o los efectos finales de esa transición van a llegar 10 años más tarde que en el resto del Estado. Desde que se pone en marcha la autonomía de Cantabria, curiosamente, una contradicción interna, van a gestionar las instituciones autonómicas aquellos que históricamente se opusieron a la autonomía y que provenían de la entonces AP, hoy en día núcleo central, del Partido Popular. Si realmente han aceptado el hecho autonómico de Cantabria, yo creo que yo lo valoro desde un punto de vista positivo como, digamos, resultado de una inercia histórica. Pero en aquel momento fueron los que Alianza Popular y ciertos sectores de la UCD, es decir, los franquistas que se introdujeron hacia el centrismo o que fueron más renuentes hacia ese centrismo, ¿no? Centro-derecha son ahora, que era AP, se opusieron a la autonomía. Y fueron los que gestionaron la autonomía los primeros años de la misma, desde la perspectiva de que desde la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía de Cantabria y del primer gobierno de concentración dirigido por el presidente José Antonio Rodríguez, que procedía de la UCD, hasta que se produce el pacto en 1995 entre el PRC de Revilla y el PP de Martínez Sieso, estamos viviendo los momentos más convulsos políticamente que se dan en todo el Estado, desde el punto de vista institucional. Consejeros con multitud de carteras, por ejemplo, en gobiernos de Olmachea, más allá de todo el tema judicial que ya conocemos, ¿no? Del entonces presidente Olmachea, pero yo creo que nadie ha tenido tanto poder como algunos consejeros de Cantabria, tantas carteras. Así de claro, Manuel. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias. Mañana, 7:30, en el local de la CGT de Santander, una charla interesantísima. Y muchísimas gracias por acercarte y esperamos verte en Concejo en breve. A vosotros y cuando me digáis. Venga. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros, antes de ir al Fresh, vamos a saludar a Víctor Daniel Beltrán, es defensor, que vuelva a Concejo, nos ponemos acá. A Víctor Daniel Beltrán, defensor Leo, defensor de los derechos humanos, integrante del movimiento de víctimas de crímenes del Estado Movis, capítulo Cauca, en el norte de Cauca, participa en procesos de fortalecimiento de las juntas de acción comunal, en procesos juveniles y en la defensa del territorio de los pueblos indígenas y de las comunidades negras de los diferentes municipios del departamento del Cauca. Está activo en la lucha contra la corrupción en el municipio de Santander, en Clichao, no en Santander Cantabria, sino allí, en las entidades del orden nacional y en el desarrollo del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Estado. Sobrevivió a un atentado, sufre desplazamiento forzado, ahora lo hablaremos, las amenazas y el hostigamiento alcanzan a su familia. Le saludamos ya, Víctor Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Perfectamente, te escuchamos. Vale. Programa asturiano de atención a las víctimas de la violencia en Colombia. Por lo que saludamos a Víctor. Vas a estar aquí, vais a dar una charla en la Vorágine el próximo sábado 20, concretamente. Y lo primero que le tengo que preguntar, yo creo que para todos nuestros telespectadores, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en tu país? Bueno, vale, un placer estar aquí compartiendo contigo y con todos los demás, las personas que nos ven a través pues, de las plataformas. Y como lo decías, Álvaro, soy Víctor Daniel Beltrán Escobar, hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Cauca. A través de nuestra organización estudiamos todos los casos de desaparición forzada, tortura, asesinato, desplazamiento forzado y cualquier otro tipo de crimen de lesa humanidad o que involucra la violación de los derechos humanos, pero enfocados en el tema de la complicidad o la omisión por parte del gobierno desde sus diferentes entidades. En este momento en Colombia en este momento vive una dictadura
Ahorita escuchábamos al compañero que acaba de decir muchas verdades, y prácticamente nosotros llevamos más de 50 años en esta problemática de lo que acá se le llamó la guerra civil o el franquismo. ¿Por qué? A raíz, desde hace más de 50 años se viene presentando una serie de violaciones a los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos y lo que está en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de Colombia, pero en el transcurrir del año 2000 al 2008, 2012, es donde los crímenes aumentaron en unas desproporciones. ¿Por qué razón? Siempre han existido las desapariciones forzadas, de lo que las familias que han controlado el país han ocasionado a todos esos líderes, por ejemplo, alternativos. En su momento asesinaron al candidato Jorge Eliezer Gaitán, luego a Galán, luego a Pizarro. En este momento tenemos un candidato que está dentro del pacto histórico, donde se reúnen de los diferentes partidos, incluso sectores de los partidos tradicionales o que le llaman de derecha, están dentro de ese pacto histórico porque ven que realmente Colombia necesita una transición. No estamos hablando de izquierda, sino de una transición, de unos nuevos caminos, de unas nuevas oportunidades, algo alternativo. En Colombia, en este momento, después de los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, una transición que dentro de muchos territorios, y hablo específicamente, o sea, en todo Colombia, pero específicamente el departamento del Cauca, sirvió muchísimo. Mira, nos dicen desde el asesinato, lo digo porque hablabas del asesinato de Gaitán, en el Bogotazo, Colombia vive en permanente conflicto, nos dice. Por supuesto, y es lo que nosotros, muchísimas gracias al compañero o la compañera que nos escribe, y eso es lo que nos preocupa, porque la metodología del gobierno es asesinar a todos esos candidatos que traen nuevas ideologías o nuevas oportunidades para nuestro país con una real democracia, y la metodología que utilizan es asesinar a los candidatos. Por eso nosotros tenemos dentro de ese pacto histórico que hay varios precandidatos presidenciales, pero el más fuerte es el de Gustavo Petro. Pues tenemos mucho miedo de que esto vaya a ocasionar, por las consecuencias que esto traería. En Colombia, la juventud en este momento, después del 28 de abril, que marcó un paro nacional, que no son de 2 ni 3 días, sino que llevamos más de 3, 4 meses en el paro, van más de 80 jóvenes asesinados. Jóvenes que están apareciendo sin cabeza, sin piernas, sin brazos, tirados en los ríos, judicializados, con montajes judiciales como he sido víctima, como ha sido víctima mi familia, persecuciones, atentados. Dentro de ese marco del paro nacional, una periodista alemana fue expulsada arbitrariamente de Colombia, simplemente por mostrar las realidades. ¿Sí? Dentro de esta... Hablabas del paro, perdona que te corte, no sé si tienes la sensación, Víctor, de que hemos perdido un poco en España el foco mediático a lo que está pasando en Colombia, porque sí que tuvimos 2, 3 días a raíz del inicio de ese paro o del momento más álgido del paro, un poco mediático en el conflicto que hay en Colombia, pero ahora tiene la sensación de que volvéis a estar olvidados. Claro, lo que pasa es que la metodología del gobierno era dejarnos, nuestros únicos medios eran las redes sociales. Entonces empezaron a quitarnos el internet, ¿sí? Entonces, cuando sale el paramilitarismo en las ciudades haciendo que estábamos en las protestas, atentando con armas contundentes a una población que está ejerciendo un derecho fundamental que es la protesta social pacífica, pues eso no lo muestran. Hoy día esas personas, por ejemplo, el señor Andrés Escobar, que es una persona que se ve con evidencias fotográficas, videos, y otras personas atentan contra la minga indígena. La minga indígena es en Colombia la reunión de muchas asociaciones para ejercer una protesta, donde salieron lesionados, heridos de arma. Hoy día no tienen ningún proceso judicial. Lo mismo que pasa con los falsos positivos. Cuando hablamos de los falsos positivos, que es lo que nosotros como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hemos estudiado, son aquellos
jóvenes y personas que fueron utilizados y engañados por supuestos trabajos para luego ser asesinados y mostrarlos como bajas en combate, donde eran jóvenes incluso con discapacidades especiales. O sea, le decían, no tienen, o sea, no es lógico. Y hoy día, después de los acuerdos de paz en la Jurisdicción Especial para la Paz, que se llama la JEP, se logró en este momento jurídicamente concretar, evidenciar y justificar 6.402 casos de desaparición forzada de los falsos positivos, y son más de 10.000. También están siendo judicializados altos mandos militares. Cuando hablo de altos mandos militares son de policía y ejército. Y también estamos buscando más de 80.000 desaparecidos. Es algo lo que nosotros, lo que ustedes vivieron con el franquismo. ¿Sí? Sí. Hoy día Colombia, lo hablaba, estamos en una dictadura. ¿Por qué? Porque el presidente acaparó los organismos de control, como son la Contraloría General de la República, que es la que vigila que los dineros del Estado sean bien ejecutados, está controlado por alguien de bolsillo del presidente. La Procuraduría General de la Nación, que es quien investiga que esos funcionarios públicos hagan bien uso de esos dineros, también lo está. La Defensoría del Pueblo, que es la que se encarga de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, también está acaparada por el presidente. Y la Fiscalía General de la Nación, pues, se encarga de investigar y judicializar también. Entonces no hay garantías en Colombia. Yo te quiero preguntar, Víctor, por tu caso, ¿qué es lo que ocurrió exactamente en Colombia y cómo llegas a entrar en contacto con el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia? Bueno, yo vengo ejerciendo mi liderazgo en la defensa de los derechos humanos desde que tenía 10 años, o sea, en estos momentos tengo 32, llevo 22 años en este ejercicio. Pero después de los acuerdos de paz, donde los hemos defendido, porque si el gobierno realmente hubiera cumplido con los acuerdos, con las exigencias, en este momento no tendríamos más de 1.200 asesinados, lideresas, defensoras y firmantes de los acuerdos de paz. A nosotros nos tildan de que apoyamos a la guerrilla y todo lo demás. No es cierto. Simplemente nosotros vemos que es una oportunidad para hacer un cambio en nuestro país. Mi municipio, Santander de Quilichao, uno de los municipios, el segundo municipio más importante después de la ciudad de Popayán en Santander, en el departamento del Cauca, municipio que es de más de 120.000 habitantes, con un potencial inmenso, una riqueza natural inmensa, pero en este momento somos un municipio de sexta categoría, quiere decir un municipio pobre. Y así todo, llegan supuestamente los nuevos liderazgos, pero terminan haciendo lo que siempre han hecho, que es robarse a través de la corrupción los dineros de lo que es de todo lo público, lo que siempre hemos hecho. Denunciar la corrupción con evidencias contundentes y así todo ante la Procuraduría General de la Nación. Llevo más de 2 años esperando la investigación de esas denuncias, sabiendo que prácticamente le entregué todo ya a la Procuraduría. ¿Sí? Hemos sido estigmatizados, señalados, perseguidos, víctimas incluso de la Policía Nacional, donde yo tenía 2 hombres de protección, o sea, 2 escoltas armados y un coche. El Estado dice, no, usted ya no necesita eso, porque es a través de la Unidad Nacional de Protección, un mecanismo del Ministerio del Interior que está dentro de la Constitución, que aquellos que ejercemos este liderazgo, el Estado está en la obligación de protegernos. Me quita el coche y me quita una escolta, me deja una escolta a pie y nos movilizamos en motocicleta y la policía nos arrincona, nos apunta, al escolta lo golpean, le intentan quitar la pistola y a mí me apunta otro policía también nervioso, donde yo le digo, venga, cálmese porque donde me dispare, por supuesto, mi vida está en peligro, ¿sí? Hemos denunciado la corrupción a nivel departamental, que sería como acá las comunidades autonómicas, y a nivel nacional. Es que hemos hecho un trabajo contundente.
también hemos defendido los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de la población civil en general. Pero esto ha hecho que tengamos unos señalamientos tan fuertes donde nosotros ni siquiera hoy día sepamos de dónde vienen las amenazas, las persecuciones y los atentados. Es que yo tengo 2 atentados en contra. Uno en contra de mi familia y otro en contra mía. Y aún así, con evidencias ante las entidades del gobierno, colocando las denuncias pertinentes y todo lo demás, dicen que no es suficiente para demostrar que uno está en riesgo. ¿Sí? Sí. Hoy día regresamos a Colombia, regresamos sin garantías y se le pide a los organismos pertinentes que velen por nuestra seguridad y ellos dicen, no, para poder llegar a eso, ustedes tienen que demostrar otra vez toda una serie de documentos. Si yo te muestro mi folio, son más de 120 páginas de evidencias, de denuncias, de peticiones y de resoluciones por parte del Ministerio del Interior también. Y hoy día regresamos a Colombia sin garantías. Eso hizo que me acogiera a través del programa, ¿sí? ¿Cómo entras en contacto con ellos? Pues a través del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, porque pues estudiamos casos muy, muy delicados, como lo decía, desaparición forzada, tortura, asesinatos, desplazamiento forzado, porque yo he tenido que salir desplazado forzosamente y me tocó regresar por la pandemia. Mi madre hoy día está por fuera de Santander, mi hermana también. Y la unidad de víctimas, que es la que se encarga de recibirnos nuestras denuncias, ni siquiera hemos podido hacer las ampliaciones de denuncia porque no están atendiendo. Dan un número de WhatsApp y nunca contestan. Esta semana nomás tuve que colocar la queja a través de un correo y donde me han radicado porque, a nivel nacional, porque eso no funciona. Pero como la burocracia en Colombia está de que el político pone a las personas en los cargos, entonces la unidad de víctimas tiene un coordinador y tiene unos funcionarios que son de bolsillo de ella. Y como la hemos denunciado por corrupción, entonces... Y es que me parece, ya para llegar al tema que me preguntaste, la Unión Europea me parece el colmo, y hago aquí públicamente que me parece el colmo y denuncio que la Unión Europea no puede ser cómplice de la corrupción que se está presentando en Santander de Quilichao. Y digo cómplice porque ¿cómo es posible que premien a un municipio donde hace parte la Unión Europea y otros organismos diciendo un premio de buen gobierno del municipio de Santander de Quilichao, del departamento del Cauca? ¿Será que no investigan? ¿O simplemente hacen lo que está haciendo el presidente de España y los demás organismos y el rey de acá, que premian a un presidente asesino, como lo es el de Colombia? Pero resulta que ahí van inmersos otros intereses, ¿no? Que son los intereses económicos que ha tenido el gobierno de España, estamos hablando del presidente y demás, sí, frente a las 600 multinacionales que tienen en Colombia. Ahora, ¿por qué llego al programa? Porque abogados, Víctor, por el gobierno de España y por la Unión Europea, ha dicho que sí, por el gobierno de España. ¿Cómo, perdón? Si os sentís abandonados por el gobierno de España. Sí, porque es una ayuda hipócrita, diría yo. Nos acogen en el programa, nos brindan. Yo estoy inmensamente agradecido con el pueblo asturiano, con sus ciudades, con las personas, con los hombres, con las mujeres, porque no tengo queja alguna. Te lo digo, Álvaro, estoy inmensamente agradecido en cada uno de los espacios que nos han recibido de una forma hermosa. Pero resulta que el gobierno español, tras de que pone trabas, o sea, pone la piedrita en el zapato, casi que no sacamos las tarjetas de ciudadanías de residencia, hay una cantidad de serie de documentos que nos ponen inconvenientes, no nos dan permiso para ciertas cosas, bueno, etcétera. Una serie de cosas. Y no pueden hacer la Unión Europea, vuelvo y le digo, y España, hacer allá en Colombia una cosa con la mano y aquí borrarla con el codo, o lo contrario, hacer con algo con la mano aquí y borrarlo allá con el codo, ¿sí?
Sí. Entonces, por esa razón, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Cauca, me postula dentro del programa para ser acogido temporalmente por el alto riesgo que tenemos. Ahora, yo estoy inmensamente agradecido con las organizaciones y con el programa, por supuesto, porque es un respiro. Pero nosotros en Colombia dejamos un problema y aquí se nos convierte en otro. Porque, por supuesto, llegamos acá solos y nuestras familias, aquellos que tenemos nuestra pareja o nuestro hogar, las esposas o los esposos, hay muchas mujeres que no se pueden venir porque no tienen cómo traer un hijo, o el hijo depende de ella, o su esposo, sí, etcétera, porque es que no hay los recursos suficientes para ello, ¿sí? Entonces resulta que eso también nos hace sentir un poco abandonados porque necesitamos apoyo, un verdadero apoyo. Pero apoyo no es un apoyo, como lo decía, hipócrita, sino que se hagan y se cumplan los acuerdos que hay. Yo les digo muy respetuosamente, a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea los están robando con los impuestos y a todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque resulta que en los acuerdos de paz, la Unión Europea, siendo responsable y solidaria, envía unos recursos muy grandes para Colombia para la implementación de esos acuerdos en los municipios que se le llaman y a los programas con enfoque de desarrollo territorial que se llaman los PEDER, para que precisamente las personas que están en la reincorporación a la vida civil y además de eso todo lo que confluye en la sociedad étnica y civil en general, pues podamos tener un avance. Resulta que como en Colombia eso no se está haciendo, no se están implementando, pues por supuesto, ¿dónde están llegando a parar esos dineros que la Unión Europea envía? Porque son muchos millones de euros. Pero el Parlamento Europeo, a través incluso de su eurodiputado y otros copartidarios, Manuel Pineda, ha solicitado a Colombia que rinda informes reales de en qué se están gastando esos dineros. Pero rinden unas cuentas baratas, digo yo, que es simplemente como por cumplir y ya está. Entonces, ¿dónde está? ¿Será que al gobierno español no le interesa? Por supuesto que sí, pero como tiene otros intereses económicos dentro, de extractivismo y demás, entonces, imagínate. Se nos echa el tiempo encima brevemente, Víctor. Entiendo que la acogida por parte de la asociación altamente positiva. ¿Cómo? Perdón, es que se te entrecortó. Sí, decía que se nos termina ya el tiempo, así que casi de forma de telegrama, la acogida por parte de la asociación asturiana, entiendo que muy contento, ¿no?, con esa acogida. Sí, inmensamente agradecido, me ha encantado Gijón, Asturias, Oviedo, todas sus ciudades y las otras donde nos han recibido hermosas, una solidaridad inmensa. Y bueno, pues regresaré a Colombia muy contento, con un poco más de aire, a seguir luchando por los derechos humanos de mi país, de mis gentes, pero también a solucionar otros temas emocionales y personales que hasta las circunstancias en Colombia un defensor de derechos humanos lo estigmatizan, lo señalan, y pues eso desencadena una serie de conflictos muy grandes. Todo esto y mucho más, sábado 20 de noviembre a las 7:30 en la Vorágine, encuentro con refugiados y refugiadas colombianos, dejar la vida atrás. Se titula, repito, 7:30 en la Vorágine, para continuar hablando de todo esto, porque, mira, por aquí te dan ánimo. Muy muchas gracias a las compañeras y compañeros por ese reconocimiento, porque ayer lloraba, ayer o antier, no me acuerdo, que estuvimos en una reunión con la directora de la Agencia de Cooperación Internacional y yo le decía gracias y lloraba porque es que le decía, nosotros en Colombia
los líderes sociales, aquellos que defendemos los derechos humanos, sacrificamos tanto a nivel personal, nuestra felicidad, nuestra seguridad, todo por el beneficio común, pero allá nos tratan como un estorbo, como una basura. Entonces, recibir ese reconocimiento de parte de ustedes, de los hombres, de las mujeres y de las demás organizaciones aquí en Colombia, aquí en España, bueno, mejor dicho, eso para nosotros nos llena de orgullo, de un orgullo, y por eso decía yo, no puede ser que la Unión Europea esté apoyando la corrupción en Colombia, en Santander, porque me duele, o sea, ¿cómo es posible eso? Entonces, ojalá y esto le llegue a los encargados de la Unión Europea frente a ello, porque tienen que investigar más a fondo. Y pues, hombre, no quitando más tiempo, como decía, ya estamos terminando. Yo el sábado no podré estar en la reunión. Estarán los demás compañeros y compañeras, un compañero periodista, otro indígena y una compañera feminista, defensora de derechos humanos, contará otras historias y bueno, esperamos que el destino, la vida, el universo, la madre tierra y todo nos permita para muchos años más de vida, porque en Colombia un día que pasemos con vida es ganancia. Pues muchísimas gracias, Víctor, impresionado, ¿no?, por lo que está ocurriendo y de lo que sabemos bien poco, pero gracias a testimonios como el tuyo pues aprendemos y como decían por aquí, muchísimo aguante a todo el pueblo colombiano. Vale, Álvaro, un abrazo, encantado. Gracias inmensamente a toda la comunidad y como dice nuestra compañera, fuerza porque para atrás ni para coger impulso, decimos los colombianos. Toca seguir adelante. De acuerdo, muchas gracias, Víctor. Pues impresionante, ¿no? La historia, desde luego. Qué importante poner altavoz al pueblo colombiano, a estos luchadores por los derechos humanos colombianos, pues para conocer su historia. Tras esto, parte quizás más dura, en lo que al final es duro, ¿no? Conocer la realidad de lo que está pasando en un país con el que tienes vínculo, con un país latinoamericano, pues nos vamos con la sección más gamberra, con el Fresh, así que adelante, cabecera. Bueno, es complicado, Óscar, venir con tu sección después de todo lo que hemos escuchado, ¿eh? Sí, se lo estaba comentando Marta, que bueno, pues eso, vamos allá. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien. El perejil de todas las salsas. ¿Qué tal viviste el cumpleaños de esta casa, el primer aniversario de esta casa de Relinchu, que la hemos vivido el sábado? Bien. ¿Qué tal la voz? Bueno, llegué a casa mal. No, normal que llegaras. No podía hablar, porque lloré mucho. ¿Y voceaste mucho? Por lo que sea. Qué tochu. Voceaste mucho por lo que sea. Bueno, ahí está la gala que se puede ver. Que se puede ver la gala que está a la carta y que está teniendo muchísimas visitas, además, ¿eh? Sí. Bueno, preparando ya el siguiente año. Van a ser 2 galas. Las vamos a repartir en dos días. Y hasta aquí podemos leer. Sí, o sea, en fin. ¿Qué nos traes, perejil de todas las salsas? Pues mira, ese cumplen 10 años de lo de Chelo García Cortés y Bárbara Rey. Por cierto, nos dicen por aquí infartados el sábado, entendí el sobao, que el sobao llegará en breve, infarto del atragantamiento. Sí, pues. Bueno, la gente que me deje en paz. Bueno, vamos, Óscar, venga. Mañana nos vemos. No, sí, con Carlos se queda el sábado. Vamos, que nos decías de Bárbara Rey. Sí, eso. Bueno, pues que se cumplen 10 años de Tu y yo de Chelo, tuvimos una noche de amor. Y ya está. Sí. Álvaro. ¿Qué? Te estoy escuchando que sí, 10 años de la conversación entre Chelo García Cortés y Bárbara Rey. Sí, bueno, es que estoy en shock por lo de Sofía Elar, entonces estoy como un poco... ¿Por quién? Sofía Elar. ¿Y qué ha pasado a Sofía Elar? Bueno,
Es que ir a Twitter y buscarlo, porque bueno, se puso una peluca y decía que no se llamaba Sofía, que se llamaba Modegú, no sé qué. Entonces, claro, la gente iba como loquísimo, en plan, ¿qué la está pasando? Bueno, pues resulta que llegó ayer que hace una presentación del disco, se quitó la peluca y dijo que no soy Modegú, que soy Sofía Lar y la gente, bueno, tío, venga. Entonces, a mí me recuerda muchísimo a Yo soy Bea con ¿Cómo voy a matar Sonsoles? Si Sonsoles soy yo. Por cierto, hemos estado compitiendo ahí una hora con Sonsoles Onega, ¿eh? Bueno, sí, ese programa, viste, yo es que vi el primer programa, entonces me quedé como muy en shock porque, bueno, era un show de variedades. Que Pues es que, bien. bueno, empezó en un ring con Omar Montes, no entendía nada, y era Sonsoles todo el tiempo, ir al ring, ir a plató, ir al ring, ir a plató. Entonces, en mi cabeza, como que, ¿qué tal? De repente apareció una rosa, yo de repente me lié, miré como el reloj, en plan, ¿pero qué hora es? Va a llegar Patricia Pardo. Bueno, pues eso, como cosas. Después, Ana Mena de Málaga a Benidorm, ¿por qué? Bueno, pues parece ser que se ha apuntado al Benidorm Fest. Pues bien, a la mera, que a mí me da gente. A ver si Sí, voy a buscar en Google si creo que es la que es. sí, yo tengo una amiga que un día me dijo, yo soy muy fan de Ana Mena y me gusta cómo empieza sus canciones, que dice, me llamó la gata al mundo. Y en plan, vamos a ver, vamos a realizar como esto. Es la de. Esta chica es la que salió en una serie que en la de Vive cantando. Sí, sí, sé quién es. Bueno, pues yo tengo una amiga, un beso María, no quiero decir tu nombre, pero te voy a dar las gracias, Mónica. Bueno, entonces yo me agobié porque yo le dije, vamos a ver cómo decir una vena, me llamo la gata del mundo. Y bueno, pues ya le dijimos, mira tía, dice de Málaga para el mundo, y ahora se va para Benidorm. Te sigo contando Me sigues porque bueno, contando. Ana Mena, por cierto, estuvo en las fiestas de San Juan en Corrales hace unos añitos. Como bueno, pues dato. me da igual. Ya, pero nos da igual la mena. Por cierto, ¿no sabes que ya se van a poder pagar impuestos por Bizum? No, pero me parece una gran noticia. De momento solo tiene Guipúzcoa Nosotros seremos los y últimos, seguro. a ver si lo van implementando más administraciones, ¿no? Por ejemplo, 20 euros de IBI por Bizum. Pues me Yo parece como súper persona, cómodo. yo como persona que he trabajado, a ver, también, claro, yo como persona que trabajo con funcionarios, pues es que hay gente que se haga bola al recibir como eso por Bizum. Claro, también. Es que, Toda la claro. razón. Ojalá y fueran 20 euros. Bueno, yo no sé, claro, depende de dónde vivas. De dónde vivas se paga muy poco de IBI, de agua y todo Pues eso, 20 pero euros no creo. bueno, está en el mínimo. Es que yo no sé. A ver, yo trabajo para ayuntamientos, pero yo en tema de esas cosas no entraba porque, no sé, pasaba. Bueno, pues eso. Entonces, te voy a decir, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hola, América Password y Alejandro, estas son las contraseñas más usadas e inseguras en el mundo en 2021. Me estás dejando a cuadros. Yo también, o sea, me parece una fantasía que haya gente que se ponga de contraseña Alejandro. Alejandro.01, por ejemplo. No sé, bueno, no sé, me quedo así, ¿no? Porque esa gente, ¿tú qué opinas? ¿Te Sí, dice sí, alguna de esas sí. contraseñas? 20 euros es lo que pagan mis padres solo por el trastero. Bueno, que me da igual que paguéis, punto. Que yo no sé lo que se paga. Bueno, dejadme en paz. Yo lo pago. Bueno, más No puedo. Oscar, que son las 9:25. Por el culo técnico. Bien. Bueno, pues dar el DNI para acceder a Twitter es una propuesta pues, que plantea el PP y aviva el debate del anonimato en redes sociales. ¿Qué opinas sobre esto? Ay, al final son sentimientos encontrados, ¿no? Es verdad que es muy fácil ponerse detrás de una cuenta huevo y soltar perros gulladas.
pero también es libertad las redes sociales, no es el único territorio realmente libre en el A que está todo ver, controlado. yo, por Cada vez lo ejemplo, está más, pero a ver, por ejemplo, Twitter llega un momento en el que sí que te pide tu DNI para verificar como ciertas cosas. Esto es así. Lo que pasa es que yo sí que veo bien que se pida el DNI para entrar. Que no sea público, pero sí que Twitter sepa en el momento de que por alguien te ejemplo, una pone una cuenta denuncia. Banco Torre, claro, es que, o sea, yo puedo Claro, en tener 10 Cotorre, cuentas con mi DNI. sí, imagino que sí. Yo lo veo al final un acotamiento, ¿no? De la libertad de expresión en Twitter. Pues yo no lo veo, yo no lo veo. Y te voy a decir por qué. Es decir, si la gente entra con educación y demás, yo no veo mal yo poner mi DNI ahora mismo en cuenta de Twitter. Yo no falto el respeto a nadie, ni bueno, pues nada de nada. Es decir, ¿qué miedo tenemos a que se nos pida el Y DNI? después, pues mira, por ejemplo, la protección de datos, ¿a quién le estás cediendo nuestro documento nacional de identidad? Al final de cuentas, Oscar, estamos dando todos los datos eh, a esos metadatos, ¿no? Al Google de turno, a quien sea, y están teniendo muchos datos privados y cada vez están teniendo más información nuestra que no deberían. Yo como persona que he O sea, el recibido señor Google, acoso, ¿cuántos datos tiene tuyos? yo os voy a decir una cosa, como persona que he recibido acoso en redes sociales por estar aquí, por ejemplo, para mí hubiese llegado muy fácil saber quién se escondía detrás de ciertas cuentas. Para mí, y creo que para gente del equipo, que también lo recibió también. Por eso yo lo veo como positivo, es decir, tío, vamos a dejar de escondernos, porque es en el momento en que alguien ponga una denuncia y sepa cuál es tu DNI, no vamos a dar tanto dinero, vamos a dar tanto por sacar a la gente. Yo te voy a poder mandarte la mierda en Twitter, que evidentemente no vamos a denunciar y vas a tener que recurrir a mi DNI. Mi opinión, La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen herramientas para Bueno, eso. estamos aquí a todos. Venga, Yo, es yo el la, DNI, joder. la libertad de expresión y sobre todo la protección de datos que cada vez es más pequeñita, me parece muy importante. Y después el gobierno pues elimina pues los exámenes, ¿no? En plan para recuperar la ESO desde Exámenes este de curso. recuperación Sí, bueno, educativo se de elimina, nivel ahora medio. saca una especie de T y te van a decir cruza la pasarela, no la cruza, no sé qué. ¿Sabes? Como todo más fácil. Bueno, En plan, la academia ha decidido que cruza la pasarela. Pues me parecería como interesante, ¿no? La verdad. Y la verdad es que se agradece porque, bueno, pues menos mal que ya no se nos va a calificar por una nota que sacamos un examen. no, que perdona, que sí, que se va a calificar por una nota que saques en un Bueno, examen. pero que no se va a tener tan en cuenta, te quiero decir, ¿no? A lo mejor vamos a empezar a tener más en cuenta pues el esfuerzo que practica el alumno durante todo el curso. Lo veo personalmente, lo veo complicado esa adaptación. Quiero decir, en papel queda muy bonito, efectivamente había que cambiar el sistema educativo español, habría que haber tenido en cuenta, como bien dice, a pedagogos, a Bueno, profesores, aunque vamos a ver que este es el Fresco, yo tampoco soy aquí periodista para pero leer había que yo tengo cambiar el aquí sistema presente cuatro educativo chistes. español, había que darle una vuelta, había que darle un revolcón. Sí, Efectivamente, efectivamente, había hay que modernizar nuestra educación. No tiene sentido debate, seguir aprendiendo como papagayos la lección. efectivamente. Efectivamente. También te digo, no veo al sistema educativo preparado para dar esa vuelta a la tortilla. Hombre, se ha costado el de la pandemia, como el Zoom, no sé qué. Porque claro, yo después me junto con profesores y me han dicho, yo encendí el ordenador, ponía los deberes y me volví a dormir. Hombre, cariño, no voy a decir nombres, porque después aquí todo se sabe. Pero esa persona lo contó de borrachera. No, pero no veo, o sea, ni el sistema educativo ni una parte del profesorado está preparado para esa vuelta, ¿no? A la tortilla, al Bueno, sistema esto no es educativo. la Por ejemplo, picota ni pone nada. quitos un Mira, estudio de de verdad, relación entre el nivel de renta y repetidores del curso, es directamente proporcional. Creo que siempre, muchas veces ha sido así, por desgracia, y se me caen al los mocos. final es así, es así. Por desgracia es así, eso que comenta Quitos, y que siempre ha sido así. A ver, también os cuento que desde en Renche.com que hemos metido cosas y a partir de ahora el tema de
Freiland ha jodido Bueno, también. Un saludo a Freiland. Freli, te queremos. Por cierto, yo soy muy fan de Victoria Federica Piti Patín Piti. Sí. Sí, me gusta a mí llamarla así. Freud, ¿eh? Sí, a mí llamar Victoria Federica Piti Patín Piti me gusta mucho. O sea, no la nombre como otra persona. Y cuando alguien me dice, Victoria Federica, ¿qué te parece? Y digo, ¿quién es eso? Yo solo conozco a Victoria Federica Piti Patín Piti. Pero bueno. Su prima en Gales de fiesta loca con Alexia de Holanda. Vamos a decir que era un programa de casa de familia real, ¿eh? Sí, yo me pierdo, porque como son todos familia, se me va. No, pues la prima, que es la princesa de Asturias. Sí, que está en Gales, sí. Estudiando. No sé si lo sabes, Sí. La hija de los reyes está en Gales estudiando. Bueno, estudiando. Bueno, de fiesta loca, nos dice Quitos, estas imágenes de esa fiesta que hubo en el colegio con Alexia de Holanda. Pero Alexia de Holanda y Federica son primas. No. Bueno, sabemos. Se refería a la princesa, a nuestra princesa. Tampoco sabemos si son primas o no. O sea, como las familias reales, bueno, pues sus cosas. En principio pues a lo mejor no. sí. En principio Todas no. tienen como relación entre ellos, entonces, no lo sé. Bueno, Valdés Dice que nosotros estamos de fiesta con Alexa, que no damos. Bueno, no cada uno que se organice. Yo voy a salir el sábado de fiesta con Carlos. Que entréis a arlencho.com porque estamos con las sesiones en directo en el Parlamento, que entréis, que las veáis en directo. Mira, hablábamos de la ley de entidades locales menores con Ángel, el pedáneo de Vejes. Sí, el del queso picón. Se llevan 3, si no me equivoco, y deben de quedar 2, pues ahí se va. Sí, bueno, que las veáis. Que las veáis, porque somos actualizado la web. Tenemos un nuevo reproductor para ver los programas a la carta, porque ya ahora nos vamos de YouTube porque nos tiene hasta aquí. YouTube nos tiene hasta aquí, yo no puedo más. Y eso, que entréis y veáis alinchu.com, que está muy guay, que vamos a tener pues artículos de historia próximamente. Y que si tenéis, bueno, que si no veis como yo, que sois un poco miopes, porque yo me quito las gafas y ya no veo. Bueno. Entonces, pues que tenemos los artículos en versión audio, que esto es una fantasía, somos el primer medio de comunicación que lo tiene. Entonces, pues eso, que nos apetece leer, bueno, pues le dais al botoncito y escucháis pues las cosas. ¿Qué te parece? Pues que aquí es innovación. Y que todavía se pueden apuntar hasta el viernes al concurso amateur de Bolo Palma. También, que son... la casa con Cantabria Música. Yo no me acuerdo bueno, yo te lo voy a contar. Bueno, pues mi abuelo es jugador de bolos, árbitro, no sé qué, bueno, en toda mi casa. Entonces, la mayor fantasía es que a mí, pues de pequeño, pues me compraron un juego de bolos y bolas. Un juego de bolos, sí. Bueno, pues le empezó a dar patadas porque, bueno, dijeron que se iba a ser futbolista. Pues no, cariño, somos más chao. Punto. Y ya está. Y ya está. Ya podemos acabar porque vinéis en Bermú. Claro. Que por cierto, no, que la puta gracia es que aquí el señor Carlos ha hecho la entrevista y parece que cuando tenemos que subtitular el sueco. O sea, no veas tú que te cancha hecho con los subtítulos, así que nada, estoy arriba. Bueno, que muchísimas gracias, señor, que os dejamos. Se me caen los mocos todo el tiempo. Bueno, Oscar, adiós. Os dejamos con... Que no me eches, que esto me queda muy bien en mi cámara. Os dejamos con Sisión y que ha sido un placer. Programa intenso, creo que muy interesante. El jueves... A ver si vuelve Natalia, El jueves más y mejor aquí en la picota de Relinchu. De verdad. Bomba de humo mis cojones, que estuve trabajando desde las 9 de la mañana. Por favor, que hay que dejar a Sisión Bermúdez, que está aquí en 10 minutos. Que nada, que muchísimas gracias. El jueves mañana más, el platú. Y mañana el platú. Y vuelven las lumias. Vuelven las lumias, efectivamente. No sé esta lumia, que lo he visto en Twitter. El mejor programa de esta casa. Bueno, con permiso de Pufres. Con permiso de la arranca. Mira mismo, salva.
Un placer, de verdad. Adiós.